Listo. Muy bien. Muchachos, el día de ayer, para pues, dar continuidad a lo que iniciamos y no pudimos terminar, estuvimos hablando ya del componente de respuesta, estuvimos hablando ya de planes de emergencia y contingencias, estuvimos hablando de procedimientos operativos normalizados o estandarizados, estuvimos hablando de lo que son las emergencias internas y las emergencias externas. Vamos a hacer un repaso muy rápido, un cruce muy rápido para coger el hilo nuevamente. Vamos a ver algo de evacuación hospitalaria, muy sencillo. Y vamos a ver algo de sistema comando de incidentes hospitalario. Recordemos, por favor, alguien que nos ayude haciendo memoria de lo que es una emergencia interna versus una emergencia externa. ¿A qué se refiere esos dos escenarios del plan de emergencias? La emergencia interna es la que sucede dentro de las instalaciones de la empresa, ¿cierto? Y la emergencia externa es que si de pronto afuera de la institución, me imagino yo, hay un accidente, ¿no? Más o menos. Sí, muy bien. Ah. En efecto, eso es. Emergencia interna, un incendio, una fuga de gas, un daño estructural, una pérdida de fluido eléctrico, una persona alterada, un atentado o algo así. Y la emergencia externa es aquella situación que afecta a las comunidades y que demanda de nosotros, pues obviamente, el servicio de atención de emergencias desde el punto de vista de salud y que va a generar una afluencia masiva de personas y que definitivamente exige que se haga despliegue de algunos procedimientos, de algunas maniobras, de algunas actividades fuera de lo común, fuera de lo típico. Entonces, esa era pues como la diferencia. Hablábamos ayer de los planes de contingencia. Lo que no había dicho es en términos generales que debe contener un plan de contingencia. ¿Se acuerdan qué es un plan de contingencia? También lo definimos ayer de manera muy básica. ¿Quién se acuerda? Bueno, los planes de contingencia, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos el riesgo biológico, ¿no? Es tener planeado cuál sería la estrategia, las estrategias que vamos a tener en el momento de un evento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esos residuos? ¿Cómo vamos a proteger a los usuarios o a los que están dentro de la empresa sobre esas basuras o esos riesgos biológicos que atentan contra una contaminación ambiental? Entonces, uno escribe un plan de que en caso que suceda un incendio, un accidente o se caiga el edificio o cualquier cosa, ¿qué vamos a hacer con esos residuos? ¿Cómo vamos a manejarlo en ese momento? ¿Cómo aislarlo? Por lo general esos están aislados porque esos tienen un cuarto especial. Pero ¿cuál sería el proceso después para nosotros evacuar todos esos residuos? ¿Dónde lo cuál va a ser su destino final en el momento, después del accidente o de la emergencia? Más o menos algo así tengo yo Sí, escrito en sí. el manual. Muy bien, muy bien. También nos dice por aquí William Sandoval que son las acciones que se toman para solucionar o mitigar una emergencia. Solucionar es darle trámite, darle atención definitiva, estabilizar el incidente, controlarlo y poder dar paso a la recuperación. Y mitigar es disminuir los impactos. Dice María Teresa, preparar una organización para que esté lista para responder de manera efectiva en caso de una emergencia. Bien, entonces aquí ya le metimos organización, ¿no? Pues cuando hablamos de organización, hablamos de personas, roles, funciones y responsabilidades. Muy bien. ¿Qué más le haría falta a esa definición de plan de contingencia? ¿Quién nos complementa? Las actividades que se van a ejecutar para poder dar continuidad a la operación. Muy bien, sí, eso ya es la parte de recuperación. La recuperación implica rehabilitación e implica reconstrucción. Bien, muchachos, un plan de contingencias es todo eso. Es incluso
Iniciamos desde la caracterización misma del riesgo. Protocolizar y establecer el proceso. Sí, sí. Entonces, nosotros, aquí están listados los 11 componentes que debe tener un plan de contingencia. Empezamos por una introducción. ¿Qué es la introducción? Lo que explica qué es lo que vamos a hacer. Definir la amenaza. Ayer hicimos una definición de amenaza, ¿no? Hicimos el ejemplo de análisis de riesgo y vulnerabilidad y hacemos un análisis de cualitativo de esta. Entonces, definir la amenaza es saber qué área puede afectar, qué alcance de afectación tiene, en qué momento pudiera propiciarse más la situación. Bien. La justificación, entonces está obviamente la necesidad de mitigar efectos, la necesidad de prevenir la ocurrencia del evento, la necesidad de un cumplimiento legal, normativo, si unos requerimientos específicos frente al tema también llevan a que yo establezca un plan de contingencia. Muy bien, los objetivos que voy a buscar con él: prevenir, prepararme, mitigar, recuperarme, ¿cierto? Todo eso. ¿Qué antecedentes hay? ¿Qué historia hay? ¿Qué incidencia hay de un evento de esos, o por lo menos similar, en las instalaciones o en la institución? Bien, hacer un diagnóstico. ¿Cómo estamos frente al tema? ¿Estamos bien? ¿Qué capacidad de respuesta tenemos? Eso tiene que ver también con los recursos de los que disponemos para el afrontamiento del evento. Líneas operativas del plan. ¿Quiénes se van a hacer cargo? El área de mantenimiento simultáneamente con el área asistencial, con el área administrativa, con el tema logístico, entidades de apoyo externo, ¿cómo van a ir? Bien, los planes de acción, ¿cierto? Lo que llamamos procedimiento operativo normalizados o estandarizados, ¿no? Porque es que simultáneamente a un afrontamiento de una emergencia se desarrollan varios procedimientos, varias acciones, varias maniobras. Entonces, mientras unos están apagando un incendio y otros están conteniendo una fuga de un gas medicinal, hay otros que están preparando la evacuación, otros están evacuando. Otra, se activa también el sistema de referencia y contrarreferencia, en fin, empieza a darse unos procedimientos o unas acciones, unos planes de acción simultáneos y demás. Bien, esto hay que implementarlo. Esos planes de acción también hablan de acciones de prevención, de mitigación y de preparación. Y se tiene que desarrollar, se tiene que evaluar, se tiene que validar su efectividad, si el diseño es acorde, si no lo es, si los recursos serían suficientes o no, y darle mejora continua a un plan de contingencia. Entonces, nosotros hablamos ayer del análisis de riesgo y vulnerabilidad, y de este se derivaba, según la prioridad, la priorización de riesgos, pues unos planes de intervención. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué recursos? ¿Quién lo determina? ¿Quién verifica? ¿Quién cumple? En fin. Y también se tiene que probar en un simulacro, nada que hacer. Y finalmente vienen elementos anexos, listados telefónicos, listados de inventarios de equipos, algunas referencias específicas para la respuesta. Buenas tardes, Marta Lucía. Buenas tardes, Luis Eduardo. Bienvenidos. Entonces, a grosso modo, eso es lo que debe tener un plan de contingencia. Muy bien. De esto hablamos ayer, lo que eran los análisis, perdón, los procedimientos operativos normalizados. Hablábamos que debe tener quién es responsable de qué, en qué momento se activa el procedimiento, qué acciones ordenadas para su desarrollo, criterios para la actuación y toma de decisión, qué entidades están involucradas aquí, externas, internas, las especificaciones técnicas del área, recursos básicos a utilizar, y debe estar ajustado a la realidad. Entonces, esto, incluso ayer hicimos una verificación o hicimos una, pues les planteaba yo este ejemplo, como este ejemplo de respuesta general ante una emergencia implica justamente todos esos parámetros que acabamos de listar, ¿no? De criterios de activación, quiénes actúan, primero se hace qué, luego qué, quiénes intervienen, qué recursos, en fin, todo eso debe estar plasmado de la forma que sea clara, que sea fácil de asimilar. Muy bien. Esto ya lo vimos ayer. Hasta acá preguntas, muchachos, algo que complementar, algo que aportar, alguna inquietud. ¿Cómo nos hemos sentido hasta el momento? ¿Cómo vamos? ¿Vamos, nivel de comprensión, vamos bien? Pues la verdad, profe, ha sido un tema muy interesante.
y fuera de eso, Serín, el aporte ha sido muy grande. te creas tu perfil, subes tu hoja de vida y ahí te van llegando. Ya la silencié, ya la silencié. Qué pena ahí, señora Marta. Bueno, inquietudes. ¿Qué es lo que más les ha sonado? ¿Qué los ha inquietado más? Ayer hacíamos unos comentarios al final de la jornada donde básicamente poníamos sobre la mesa nuestra realidad, ¿no? Que pues no todo lo que estamos desarrollando en este momento sería suficiente para afrontar de manera efectiva un evento de amenaza. Y cómo estamos lejos de lograrlo, pero bueno, no hay que desanimarnos y es mejor tarde que nunca, ¿no? Y pues obviamente ustedes ya se llevan una serie de herramientas de todo el diplomado que les permiten, lo decía ayer, creo que era, eh, ¿cómo es que se llama? Luis Eduardo. Lo decía ayer Luis Eduardo, que pues ya ustedes tienen una capacidad de llegar a proponer a las directivas justamente esas acciones para mejorar. Entonces de eso se trata. Listo, muchachos. Si no hay más inquietudes, vamos entonces. Sí, nos quedamos cortos para la realidad, es cierto. Vamos a ver, a grosso modo, qué implicaciones puede llegar a tener una evacuación de una entidad asistencial. No es tan fácil como evacuar, qué sé yo, un colegio de bachillerato. No es fácil como evacuar una discoteca, así hayan personas ebrias, así haya poca visibilidad. No es tan fácil como evacuar una sala de cine o un teatro. Definitivamente es mucho más complicado. Entonces, vamos a ver cómo puede definirse la evacuación hospitalaria. Entonces, puede considerarse como la movilización que se da de usuarios, de pacientes, de visitantes, personal hospitalario, desde áreas que se han definido de alto riesgo, o sea, que están afectadas por la emergencia, que presentan una amenaza colectiva, un riesgo colectivo, o que están seriamente comprometidas con situaciones de emergencia o desastre, a áreas seguras definidas previamente. En el mismo piso, en pisos adyacentes o en el exterior de la edificación, lo que hablábamos de puntos de evacuación transitorios o definitivos. Entonces, mientras sea la situación, yo me muevo aquí, mientras puedo desplegar otros recursos y otra logística para poder trasladar a mis usuarios a un sitio definitivo. Bien, a través de rutas cuyas condiciones sean adecuadas y verificadas. Entonces, ahí lo importante, que todo el personal que trabaja en una institución de salud propenda por garantizar esas vías en buena condición. Que no sea simplemente los de HSE o los de seguridad que inspeccionan el área los que detecten la situación, o esperar a que los bomberos vengan a hacer una inspección y nos digan, hey, pilas, esos elementos no deben estar allí obstruyendo las salidas, esos elementos son cosas. Entonces todo eso es importante. Bien, tener en cuenta que la última opción a contemplarse es tener que evacuar una institución de salud por su complejidad. De todas formas, una evacuación debe tener ciertas características. Primero, que sea ordenada. Cuando yo digo que debe ser ordenada es, primero, que alguien da la orden. No cualquiera, en cualquier establecimiento, tiene la posibilidad, la decisión, la potestad y la autoridad para decir, abandonemos instalaciones, suspendamos operación y evacuemos. Entonces, tiene que haber alguien que tiene la autoridad para eso. Entonces, ahí va también el tema de organización, ¿no? Y esa persona que tiene esa jerarquía, esa autoridad, ese nivel de responsabilidad, entrega una orden y se cumple siguiendo un orden lógico de situaciones y de acciones. Debe ser coordinada, no debe ser de cualquier modo. Definitivamente el personal usuario necesita de personas que conozcan las amenazas, que conozcan las instalaciones, que conozcan las áreas seguras y los procedimientos para que los guíen fuera del peligro. Y organizada, bueno, que cada uno tenga su rol. No todos tenemos el mismo rol. Mientras hay personas que coordinan toda la emergencia, hay también un coordinador específicamente de la evacuación general de instalaciones.
pero también hay unos líderes por áreas encargados de evacuar los servicios. Y también hay unas personas que trabajan en cada servicio que tienen rol de acompañar el proceso de evacuación, de brindar asistencia a las personas según su requisito de asistencia, no su necesidad. Bien, ¿debe ser entrenada previamente? Sí. Todo este tipo de maniobras son complicadas. Nosotros normalmente en nuestro medio no tenemos la regularidad con ejercicios prácticos, por ende es algo que no está afianzado y que no está en el inconsciente colectivo. Es algo que, si no se practica, es susceptible de muchos errores. Entonces es importante el entrenamiento. Es simulacros, muchachos. Bien, debe ser ágil. Entre menos tiempo esté yo expuesto a una amenaza, pues menos posibilidad tengo que esta me afecte. Bien, y esa agilidad no está dada. O sea, agilidad no es lo mismo, es diferente a velocidad. Un centro asistencial no tiene la posibilidad de hacer una evacuación veloz. Eso lo harán los niños de un colegio, de bachillerato. Allí no. Un centro asistencial definitivamente el desplazamiento es muy lento, sobre todo aquellas personas que no tienen autonomía en el desplazamiento. Bien, debe ser segura, porque es que las personas en masa, no dicen por ahí, la masa es bruta, ¿no? Dicen por ahí. Y es cierto, y es que el comportamiento colectivo anula incluso algunas capacidades individuales. Cuando usted sabe que no depende de nadie más, toda su capacidad se centra en solucionar el problema. Cuando usted está en el grupo y por esa tendencia, esas neuronas espejo y esa tendencia al gregarismo, nosotros terminamos simplemente imitando o emulando el comportamiento de alguien más. Y eso es muy riesgoso, porque si el que toma la iniciativa es alguien desesperado, que no conoce, alguien desordenado, pues definitivamente eso es lo que va a inducir a desorden. Entonces es importante la seguridad y la eficiencia desde el comienzo. Es decir, que se prepare adecuadamente para la salida, porque hay una fase de preparación para la salida. Muy bien. Para eso hay que garantizar que todos conozcan, entre otras cosas, roles y responsabilidades. En qué área, en qué apoyo voy a ofrecer, cuál es mi responsabilidad. Los procedimientos establecidos, cuáles son las prioridades de evacuación hospitalaria. Pregunto yo antes de que pasemos a ver ese tema. En el momento de una emergencia, en una institución de salud, ¿a quiénes se deben evacuar primero? ¿A quiénes creen ustedes? ¿A quiénes saben ustedes? ¿A quiénes tienen definido en su plan hospitalario? A los niños, profe, a los niños. A las personas que tienen mayor probabilidad de vida. A los niños y a los que tienen mayor probabilidad de vida. Bueno, puede ser, aunque prefiero discutirlo. El tema de los niños, ¿no? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Y los demás por qué no participan tanto? ¿Por qué Pienso bajan? yo básicamente que la evacuación se maneja como un triage. En un triage, en una emergencia, siempre se da prioridad a quien tiene mayor probabilidad de vida. Bueno. Dice William, visitantes, personal de colaborador y pacientes hospitalarios que puedan desplazarse solos. Bien, por ahí va el asunto. Tengan en cuenta algo, muchachos, y es que ya lo he dicho en varias oportunidades, la evacuación de un centro asistencial es altamente compleja y no hay ninguna garantía de que todo el mundo se pueda salvar. Lamentablemente es así. Por eso lo decía yo en la diapositiva anterior. Hey, la última opción es tener que evacuar una IPS. Es la última opción tenerla que evacuar. Sobre todo, pues, son de alta complejidad. Es la última opción. Y quienes van a salir primero son las personas que tienen la posibilidad de hacerlo por sus propios medios y de manera más ágil. Y luego evacuamos a aquellos, si la seguridad nos lo permite, aquellos que necesiten menos apoyo para salir. Un acompañante, el mismo acompañante familiar lo puede evacuar, está bien.
Luego los que requieren un poquitico más de apoyo, para finalmente evacuar a los que requieren mucho apoyo. Digamos que el objetivo de una evacuación pues, es salvar personas, obviamente, pero como no se puede garantizar que todos se salven, lo que vamos a buscar es lo menos peor de las posibilidades y es aumentar la cantidad de sobrevivientes. Entonces lo que voy a buscar es que el mayor número de personas pueda salvar su vida. Entonces, la cosa no es tan sencilla, ¿no? Como parece siempre. Entonces, bueno, muy bien. Sistemas de alarma, alerta y alarma utilizar. Sistemas de alerta y alarma son diferentes, ¿no? Alerta y alarma es distinto. Recordemos, por favor, para aquellos que no lo tienen claro, qué es un sistema de alerta y qué es un sistema de alarma. ¿Quién nos dice, muchachos? Lo que se les ocurra, no importa que esté errado, no pasa nada. La idea es que no siempre se escuche mi voz, ni solo la de Jacqueline. Las alarmas las ¿Sí? alarmas son esos pitos, esos que se colocan como unas campanas o algo así, que uno hunde el botón como las de colegio. Profe, el sistema de alarmas es aquel que se instala para hacer una advertencia de un problema o de una accidentalidad. Bien. Los dos sistemas, típicamente acompañados de sonidos, típicamente, pero no es la única forma, ¿no? Normalmente usamos sirenas, usamos algún tipo de sistema lumínico, pero también incluso hay alarmas vibrantes, hay alarmas incluso olfativas, ¿sí? De olor. ¿Conocen alguna alarma de olor? La verdad no, profe. No. Las de colores sí, pero las de olor no. Cuando hay de pronto una fuga de gas. Esa. Resulta que el gas licuado del petróleo, el GLP, o el gas natural que uno llama, que usa uno en nuestras casas, ese gas es inoloro o inodoro, o sea, no huele, pero le aplican un aditivo, exactamente, le aplican un aditivo químico para avisarle a la gente que hay una fuga. Entonces, eso se llama una alarma olfativa. Ahora, mecanismos de alerta y alarma hay diversos, incluso un mecanismo de alerta y alarma bajo norma internacional tiene unas características muy particulares. Por ejemplo, puede haber ruido ambiental, pero la frecuencia de esa alarma, de ese sonido, sobrepasa cualquier tipo de agente de ruido ambiental. O sea, está en una frecuencia distinta que igual se percibe. Ahora, usan sistemas complementarios como luces estroboscópicas. Esa luz estroboscópica se ve incluso a través del humo. Se refleja bastante en componentes claros, lo que nos permite advertirlo. Incluso hay alarmas vibrantes. El celular tiene un sistema de notificación vibrante. Entonces hay diferentes sistemas de alarma. Pero la alerta y la alarma que se notifican por algún medio físico, lo que hacen es transmitir una información e indicar unos comportamientos específicos. Es más, son condicionantes de comportamiento. Un sistema de alerta básicamente está asociado a la transmisión de información frente a la inminencia de ocurrencia de un evento. El nivel de proximidad y probabilidad de ocurrencia de un evento. Por ejemplo, un sistema de alerta comúnmente conocido en todo el país son los sistemas de alertas tempranas para eventos eruptivos de volcanes o para cuerpos de agua, para ríos. Entonces, no, se declara la alerta amarilla para el volcán Cerro Machín. Entonces, para los que son tolimenses, es que aquí hay tolimenses, que queda ahí arribita en Toche, Tolima. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a incrementarse el nivel de sismicidad,
los tremores volcánicos, la emanación de cenizas. Entonces, hay un incremento de la actividad. Entonces, por precaución, declaramos la alerta amarilla. La normal es la verde. Estamos en normalidad, o sea, no hay actividad, digamos, incrementada. Amarilla es esto. ¿Y qué implica eso? Que vamos a centrar más la atención en el fenómeno. Vamos a vigilarlo más de cerca. Estamos atentos. Si esto sigue incrementándose, entonces hay desplazamientos, el estratovolcán está sufriendo transformaciones. Bueno, yo no sé qué otra familia de monitoreo volcánico que hacen, pues ya se pasa la alerta naranja. La alerta naranja ya implica que algunas entidades empiezan a alistar algunos recursos por si se requiriese una respuesta. Y alerta roja es actividad eruptiva plena. Emanación de cenizas, columnas de cenizas muy altas, eventos sísmicos, enjambres sísmicos constantes, flujos piroclásticos, proyección de material balístico volcánico, en fin, una serie de cosas ahí que indican pues que hay riesgo, que hay que evacuar comunidades, que hay que proteger sistemas de agua, que hay que evitar consumir, bueno, un montón de cosas. Esa es una alerta. La alarma ya indica un comportamiento específico frente a la situación. Entonces, para este caso, para nosotros podría ser una alarma de evacuación o una alarma con un código diferente. Existen diferentes códigos dependiendo de las situaciones. Ahora, hay que pensar que yo en un centro asistencial dispongo de algunos medios para notificar las alertas y las alarmas. Las alertas normalmente las hacemos a través de grupos de WhatsApp, a través de teléfono directamente con los líderes que deben procurar una reacción, o lo hacemos a través de sistemas de altoparlante, pero yo no puedo simplemente, atentos todo el mundo que se está quemando el servicio, yo no sé qué. No, no se puede tampoco emitir de ese modo. Entonces se crean algunos códigos alfanuméricos sí, para, digamos, disfrazar y atenuar el efecto emocional que pueda desencadenarse. Bien, hay que conocer las rutas de salida, las rutas de escape, saber cuáles son los planos de evacuación, cuáles son los sitios de reunión final y cuáles son los transitorios, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos del tema sísmico. O sea, durante un sismo no es recomendado, hablamos de un sismo fuerte, no de un sismo chichi como la que los que la mayoría hemos vivido. Un terremoto es muy fuerte, uno no es capaz ni siquiera de mantenerse en pie. Mucho menos pensar que va a salir desde un segundo, un tercero o un piso mayor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resguardarnos en lugares establecidos como seguros. ¿Quién ayuda a establecer esos lugares seguros? Pues ingenieros estructurales, personas que conozcan de estructuras, que saben que eso fue diseñado para eso, que los adecúan, los despejan y los aseguran para que la gente pueda permanecer allí. Veíamos un video hace unos días de unas personas en un hospital de México y cómo estaban, incluso ahí estaba la señal de lugar seguro contra sismos. Muy bien, entonces todo eso hay que conocerlo y hay que practicarlo, como lo decíamos ahorita. De lo contrario, no pretendamos que vaya a ser efectivo. Ahora, que la gente va a evacuar de algún modo, sí. El componente básico de supervivencia, o sea, una de las evoluciones específicas para los animales, o sea, seres animados que tenemos movimiento autónomo, es justamente la acción evasiva. Eso viene en nuestro cerebro reptiliano. Si tenemos un estímulo que nos genere miedo, si tenemos una situación amenazante, pues lo que vamos a hacer mínimo es salir corriendo. Otros animales se bloquean y quedan paralizados o fingen estar muertos, ¿no? Pues, estoy muerto. Pero pues, otros simplemente no saben qué hacer. ¿Y qué van a hacer? Van a emular al primero que reaccione. Entonces, si el primero tiró por la ventana, pues salta por la ventana. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tener en cuenta. Pues puedo sonar algo cruel en las expresiones o muy, digamos, desprolijo en las expresiones, pero la verdad, así ocurre. Las cosas pasan así, entonces hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta, hay que conocer algunos parámetros de comportamiento colectivo, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Bien. Procedimientos de evacuación.
definitivamente tienen que existir procedimientos de evacuación. Para poner un ejemplo, en una estructura diferente a ese flujograma que les mostré con el procedimiento general de respuesta a emergencias, vamos a verla aquí. De manera pues también de esquema cronológico de acciones. Entonces, hay fases de la evacuación. La primera fase se llama fase de detección. La segunda fase se llama fase de alarma. La tercera fase se llama preparación. A ver si me comí las tildes. Y fase de salida. Son las 4 fases de una evacuación. Entonces, la fase de detección, y todas son circunstanciales de tiempo. Todas implican tiempos. Entonces, la fase de detección es el tiempo que transcurre desde que una emergencia inicia hasta que alguien o algo la detecta. Ese algo puede ser, por ejemplo, un sistema automático de detección de incendios. Los sensores de calentamiento, los sensores de falla, de sobrecarga de una instalación electrónica. En fin, un algo. O alguien a través de un sistema de monitoreo de cámaras. Una alarma de intrusión que se activa cuando algo se mueve frente a esta. Entonces, hay una emanación de un haz de luz y cuando este haz de luz frente a un receptor es interrumpido, pues hay algo que lo obstaculizó y de una vez se activa. Entonces, hubo una detección. Entonces, depende. Alguien o algo. O una persona que se dio cuenta. Una vez se detecta la situación, pues yo lo que tengo que hacer es analizar el evento y establecer la pertinencia o no de una evacuación. Ojo, insisto, la última opción en un centro asistencial es la de evacuar instalaciones. Esa es la última opción. Entonces hay que analizar muy bien la real conveniencia de un proceso de evacuación. ¿Es quién lo determina? Pues a quien le pagan por responder. Quien tiene la autoridad y la responsabilidad de hacerlo. Yo como brigadista, yo como coordinador de seguridad, puedo tener el criterio para decir, hey, sí, la situación es peligrosa. Mejor evacuemos. Pero yo como tal, tener la autoridad de decir, evacuemos, tiene que ser una situación inminente, evidentemente clara, para que yo pueda, digamos, tomarme esa atribución. Entonces, yo analizo la situación en conjunto con el Comité Hospitalario de Emergencias, establezco la real conveniencia de la evacuación para poder definitivamente ordenar. Entonces, cuando yo analizo el evento y definitivamente se justifica, es necesario, pues ahí sí tendré que activar los sistemas de alerta y alarma. Muy bien, entonces detección de la emergencia. Ok. Realice análisis básico del evento, tipo de emergencia, magnitud, complejidad, riesgos asociados y necesidades. Ok. Aléjese del peligro y haga que personas cercanas al riesgo lo hagan. Yo no necesito una orden ni una autorización de nadie para ponerme a salvo y alejarme del peligro. Ni siquiera, si yo estoy a cargo de un servicio, yo no necesito la autorización de mi jefe, mi coordinador médico o el jefe del servicio o alguien o la autoridad administrativa para alejar a las personas, ¿no? Si es evidente la necesidad, pues yo me muevo a un lugar seguro. Pero otra cosa es activar una alarma de evacuación general de instalaciones. Otra cosa es ya desatar una evacuación general. Eso es otro mundo, eso es otro cuento. Muy bien. Identifico los riesgos de su área y le reporto al Comité Hospitalario de Emergencia, al jefe del servicio y organismos de apoyo externo. Lo decía ayer, a las entidades de apoyo externo hay que convocarlas. Sálvese quien pueda, dice Rafael. Bien, hay que convocarlas. Es mejor que lleguen y pierdan la avenida a que se den cuenta que tienen que venir a ayudar porque se ve una columna de humo de cientos de metros de altura, o porque escucharon una explosión, o porque gente llegó allá corriendo a decirles, vayan que se está quemando el hospital. Entonces, definitivamente hay que llamarlos, hay que convocarlos. Lo decía ayer también. Va a haber alteraciones del orden social. ¿Cómo? Ahí también hay algo importante que es el plan de ayuda mutua. Pocos sitios lo tienen y es algo muy difícil de estructurar porque pocas empresas o especialmente las clínicas que están muchas veces del lado de tiendas o de casas, pues quieren hacerlo o pueden hacerlo. Es más, ayer nos contaba, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre.
Ah, Robinson era el que nos contaba de cómo Sí, terminó sí, por allá Robinson. En Barranquilla, en la Merced, algo así. de puro espontáneo, de puro rescatista espontáneo, ayudando ya a evacuar las instalaciones. Entonces, claro, porque no hay un plan de ayuda mutua, porque no se tiene establecido un canal de comunicación directo, efectivo, que permita la efectividad en la movilización de un recurso. Entonces, muy importante eso. Bien, mantenga a usuarios, a compañeros en sitio seguro mientras se verifica la situación y se determina si es o no necesario evacuar. Lo que yo les decía de sitios transitorios, de sitios cercanos, seguros. Muy bien, al ser notificado la orden de evacuación del servicio de la sede, ya sonó una alarma o activaron por altoparlante la orden codificada para iniciar la evacuación. ¿Cierto? La dijeron de una manera que todo el personal que trabaja en el centro asistencial la entiende y empieza a indicar la salida. Muy bien, cerciórese que todo el personal de su área recibió la orden de evacuar. No que de pronto haya alguien por allá profundamente dormido. No que de pronto haya alguien por allá con audífonos. E inicia la organización de los pacientes según su prioridad de evacuación. Identifica las rutas de evacuación que sean seguras para la salida. Por eso, en las instalaciones de construcciones tipo 4, como son los centros asistenciales, deben haber diferentes salidas en diferentes direcciones, no solamente una, justamente para garantizar que las personas tienen alternativas en caso de que una esté comprometida. Bien, inicia la evacuación del área del servicio hasta el sitio de encuentro o área segura establecida. Durante el desplazamiento, que ya es la fase de salida, entonces, fíjense, todo esto es fase de detección. Luego se determina aquí la fase de alarma. Se activa la alarma y aquí inicia la fase de preparación para la salida. Y luego hace la salida como tal. Entonces, mantenga la calma y regule sus expresiones emocionales. Ojo, muy importante. Se supone que nosotros estamos jugando de locales. Conocemos el lugar, conocemos los procedimientos, estamos preparados para orientar a los demás. Entonces, no nos podemos permitir nuestras expresiones emocionales hasta antes de trabajar en lo que trabajamos, ¿no? Y de tener la responsabilidad que tenemos. Muy bien, no corra. El correr es altamente sugestivo. Si usted sale a correr, créame que, ahí sí como dice el Chapulín, que no cunda el pánico. Todo el mundo empezó a correr por sospecha. E inducimos a que todo el mundo corra. La gente se atropella, la gente se cae, la gente se lastima, bloquea las salidas, en fin, se armó el caos. Entonces no hay que correr, hay que caminar ágilmente, pero no correr. Soporte de ayuda a personas que sufran percances. No es que yo soy el líder de evacuación de mi servicio, entonces me tengo que echar al hombro a que se cayó, ¿no? Lo que voy a hacer es convocar a varias personas para que ayudemos a la salida. No permita el regreso de personas a las áreas de riesgo, bajo ninguna circunstancia. Que se me quedó tal cosa, no importa, vamos para afuera. Bien, dirige a los pacientes al punto de encuentro o área de seguridad establecida y regrese por pacientes restantes si la seguridad se lo permite. Ojo, muchachos. El hecho de que yo sea un trabajador del área de la salud no me obliga a mí a exponerme más allá de mi seguridad y de mi integridad. Es muy importante tener en cuenta eso. Bien, reporte al coordinador de evacuación sus necesidades de apoyo y reingreso a la zona de emergencia. Entonces, si usted evacuó a alguien, ya evacuó a alguien, sabe que hay más personal que requiere ayuda y usted retorna a ayudarlo a salir, usted debe ir o con alguien y debe avisar a alguien afuera que usted está dentro. Recuerden que nosotros también somos objetivo de un censo de evacuados. Qué pena, yo tengo una duda ahí de lo que ¿Sí, estás diciendo. señora? Dentro de los contratos yo tengo es, en el momento que usted evacúa, no reingresa.
¿cierto? Porque de todas maneras nosotros, o el personal de salud en este caso, no es rescatista. Cuando hacemos un proceso de ayuda, pues digamos, el proceso máximo de rescate del personal de salud es ayudar a evacuar quien puede evacuar. Ya evacuado, nadie reingresa. Pero tú estás diciendo que reingresamos, pero ahí no corre el riesgo esa persona de reingresar, además sin ser rescatista, sin tener los elementos requeridos para un rescate, de convertirse en una víctima y generar un riesgo no mayor, digamos, no sé cómo decirlo ahí, o una mayor carga para los elementos de rescate, para los... Bien, no tienes toda la razón, Jacqueline, tienes absolutamente toda la razón y esa determinación es perfecta, no reingresar. Pero hay que tener en cuenta algo y es la inmediatez del evento. Hay emergencias que exigen una evacuación inmediata, es decir, salgamos ya y así como dice Rosmary Echavarría aquí en el grupo, sálvese quien pueda, literal. Si yo puedo saliendo ayudar a alguien a salir, magnífico, si no, por lo menos salgo yo. ¿Sí? Y obviamente, ante una situación de esas, no hay retorno, bajo ninguno. Pero si tenemos, por ejemplo, una alerta, un sistema de alerta temprana, supongamos que nuestra institución está ubicada en una zona de riesgo por avalanchas, como ha pasado en varios lugares. Por ejemplo, en la foto de Armero. En el caso de Armero, se tuvo información del represamiento del río Guayabal desde varias horas antes. Incluso hubo gente que desde la zona alta de la montaña bajó a la ciudad a avisar y se tenían algunas horas para hacer un proceso de evacuación. Lo que pasa es que no hubo quien se hiciera cargo y quien asumiera el reto y Ok, diera la orden. ¿Sí? ok. Entonces, Entonces, básicamente se reingesa a hacer un proceso de evacuación cuando se está en un proceso de preevacuación, o sea, cuando se tiene detectada la emergencia, más no se ha generado todavía una alarma. ¿Algo así? bueno, digamos que la inmediatez de la emergencia depende de muchos factores. Hay situaciones que son absolutamente inmediatos. El evento sísmico, la explosión, el incendio que se deriva de esta, un daño Atentado estructural, terrorista. un atentado terrorista, tal cual. Entonces, listo, ya. O sea, si tuvimos la oportunidad de salir, salgamos. Si podemos llevar a alguien con nosotros, magnífico. De lo contrario, salgamos nosotros al menos. Ok. Ahora, si el lugar no se tiene la certeza de la seguridad, no vamos a entrar. Si no hay la seguridad, no entramos. Pero como te digo, supongamos que tenemos un aviso de una alerta temprana, por lo menos. Lo que pasó con Hidroituango. Muchos cascos urbanos de municipios estaban en lo que era la línea de avance de una avalancha por la pérdida de integridad de esa presa. Y tuvieron que evacuar, y tuvieron días completos para evacuar. Entonces, claro, o sea, evacuamos a unas personas, luego volvemos por otras, porque no hay, a no ser que tengamos tan bien coordinado el apoyo externo, que en un solo ejercicio salimos todos, ¿sí? Pero lo que tú dices es absolutamente claro. Si el escenario al interior es incierto, es riesgoso, no vamos a volver. ¿Sí? Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Con respecto a, ya hacemos la evacuación, digamos el ejemplo del caso del sismo. El personal del centro de salud, listo, tenemos, digamos, una persona quien dirija, digamos, quien dé la orden de evacuación. ¿Y en cuánto tiempo o quién nos da la orden para volver a ingresar? Pues porque somos personal de salud y es las primeras personas que vamos a atender los enfermos, digamos, o los accidentados en el sismo, la población. Muy bien, Gabriel. Claro, clarísimo. Está muy bien. Esa inquietud está muy buena. Primero, hablo de condiciones ideales. En condiciones ideales, la persona encargada de planta física, estructura e infraestructura, debe ser una persona que conozca de riesgos de infraestructura, ¿sí? Que sepa qué es una columna, que conozca un estudio de vulnerabilidad estructural previo a la amenaza del sismo, para que en el momento de una emergencia de estas, esa persona que tenga la formación sobre evaluación de integridad estructural pueda evaluar las instalaciones y decidir, no se puede reingresar. La Perdón, estructura estuvo afectada. Sí, señora.
Sí, o sea, pues dentro de lo que yo tengo en mi proceso es básicamente nadie reingresa hasta que una persona con la idoneidad lo establezca. Por ejemplo, si es un incendio, pues obviamente tendrían que ser bomberos y o las personas que tengan estudios en cálculos estructurales a sabiendas de que la edificación no se va a derrumbar. Prácticamente en los centros hospitalarios no vamos a encontrar una persona así, o sea que vamos a tener que esperar de otra entidad, llámese bomberos, bueno, no sé quién, defensa civil, no sé si defensa civil aplique ahí para poder hacer un reingreso, porque en general nosotros no vamos a poder dar la orden de reingreso hasta que no hayamos tenido la orden de reingreso de una entidad que sepa precisamente de esto, de la parte locativa, de la ingeniería Absolutamente de estructural. acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Entonces, como les decía, situación ideal, la persona de infraestructura y demás que trabaja en el hospital está formada para eso. Si no lo está, pues ¿qué vamos a hacer? Mirar en el municipio a ver si el secretario de infraestructura, que ojalá sea un ingeniero civil o algo así, sabe del tema y nos puede ayudar. De lo contrario, hasta no tener una certeza, nosotros permanecemos evacuados. Como les digo, eso no es un tema tan difícil de lograr. O sea, tener una persona que se pueda formar para evaluar la integridad de una edificación, por lo menos de manera inicial, no es del otro mundo. Obviamente, pues tiene que saber de estructuras, entonces son los ingenieros civiles, son los arquitectos, son los ingenieros geólogos, bueno, varias personas que saben del tema de estructuras y podrían dar ese diagnóstico. De lo contrario, si no hay certeza, pues muchachos, no podemos ingresar. Por eso lo importante de lo que hablábamos de la metodología de hospitales seguros, de desarrollar análisis de vulnerabilidad estructural. Es más, eso no lo hace cualquier persona, eso tiene que ser alguien con la formación, la idoneidad, como lo dice Jacqueline. Definitivamente esa persona es la que va a decir, si esta edificación no toleraría un sismo de tal y ante evidencias de daño de este tipo, pues evacúenlas y abandónenlas. Entonces, es más, el simple hecho de que haya componentes de mampostería, bueno, hay que entender que una cosa es estructura, hablo de columnas, las verticales, hablo de las vigas, hablamos de mampostería, la mampostería es todo lo que es paredes, techos y demás, piráculos, rimote, bueno, cosas de la edificación, eso es mampostería. Y pues si hay mampostería que amenaza con colapso, pues ya el lugar no es seguro. Pero si yo encuentro que una columna, que una viga está agrietada, eso es daño estructural, esa edificación se tiene que demoler, no hay nada que hacer. Entonces, esos son los planes de contingencia. Esos son esos detalles de actuación que tienen que estar definidos. Entonces, fíjense que eso es un tema muy, muy fino, hay que hilar muy fino en ese sentido. Entonces, en este caso, la recomendación, si no tengo esa certeza, es lo que dice Jacqueline. O sea, si no tenemos la persona preparada, pues permanecemos evacuados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A tener una contingencia frente a eso. ¿Cuál es mi contingencia? Tenemos unas carpas, tenemos unas zonas de expansión, unas zonas que han sido diseñadas con ese objeto, que no son susceptibles a eventos sísmicos, construcciones aligeradas, construcciones con estructuras metálicas, en fin, que se tiene establecido hacia dónde vamos a migrar, porque sabemos que la edificación nuestra es muy vieja y no tendría una tolerancia a un evento sísmico de una magnitud significativa. Entonces, frente a eso mantenemos evacuados, tenemos una logística instalada ya, una ubicación, digamos, estratégica de elementos para poder usarlos y habilitar el servicio o ciertos servicios básicos en un lugar que nos sea seguro. Dice Sandra Carrillo, una vez ocurrió un evento de una magnitud significativa, se realizar nuevamente un estudio estructural y actualizar la calificación del índice de seguridad hospitalaria. Sí, sí, porque cada impacto va a generar alguna variación en la seguridad o en la certeza de la seguridad de la edificación. Entonces hay que hacerlo. Eso nos cambia todo. Porque es que ahí es donde nosotros vamos a evaluar si la edificación se comportó como se esperaba que se comportara o definitivamente no. Tengan en cuenta que ahí el tema sísmico es muy específico porque tiene que ver con pues el tema geológico, el tema de los suelos,
el tema de la edificación, el diseño, redundancia estructural, una serie de condiciones que son muy específicas, que solamente lo saben los expertos. Listo. Muchachos, sigamos. Entonces se da la salida, vamos al punto de encuentro, reportamos personas que no pudieron ser evacuadas o que están heridas y que están aún dentro de la edificación. Tras evacuar el servicio de área asistencial, brinde apoyo en las maniobras de censo, registro y revisión de pacientes. Es muy importante que se establezca un censo de evacuados lo más pronto posible. El censo de evacuados es hacer un llamado a lista, por decirlo de alguna manera, verificar qué personas pudieron salir, quiénes no, para poder organizar las acciones posteriores, ya con entidades especializadas. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos unas recomendaciones de entidades internacionales que han hecho pues, unos análisis y han establecido unas recomendaciones para criterios de prioridad en un proceso de evacuación. Entonces, la Pan American Health Organization habla que los primeros que han de salir son pacientes en peligro inminente por causa de la emergencia. Es decir, tema de proximidad a la emergencia. Entonces se dio una explosión, se dio un incendio. Entonces, ¿a quiénes voy a sacar primero? Pues los que estén más cerca del foco de la explosión o del foco del incendio, que son los primeros que se pueden ver seriamente afectados. Luego, ¿a quién voy a evacuar? Pacientes ambulatorios que no requieren ayuda y los niños con acompañante. O sea, personal con autonomía en evacuación. Luego, pacientes en unidades de cuidados generales que pueden salir con un acompañante y pacientes que requieren asistencia de transporte. Pues, por ejemplo, alguien que debe ser transportado con una silla de ruedas o alguien que debe ser ayudado a través de muleta humana, por ejemplo, para su evacuación. Ahora, ¿quiénes se evacúan después? Pacientes en cuidados intensivos. Sabemos de la dificultad de evacuar a esos pacientes, que se requieren 4, 5, 6 personas para poder evacuar a una persona de estas. Pacientes en sala de cirugía, lo que veíamos ahí en el video que les presenté qué días. Es importante tener en cuenta que los procedimientos quirúrgicos que se han iniciado deben ser completados antes de que se mueva el paciente. En caso de peligro inminente, pues hay que hacer una evacuación a una zona segura para poder completar la cirugía. Entonces, fíjense, hay unas recomendaciones. ¿Y eso de qué depende en un momento dado? De la realidad de mi escenario. Entonces ahí es cuando los cirujanos, por ejemplo, van a decir, uy, hermano, si eso puede hacer eso, si se puede desplazar definitivamente, o nos toca buscar cómo reforzar esta zona o esta parte de la estructura para que definitivamente estemos en posibilidad de finalizar la cirugía, así sea con unas condiciones disminuidas de visibilidad, bueno, ciertas condiciones, ¿no? Entonces, fíjese que es muy específico el tema. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, bien. Muy bien. Bien, profe. Entonces, esta es otra prioridad establecida en un hospital psiquiátrico, por ejemplo. Pacientes con capacidad autónoma de locomoción, solo requiere un evacuador acompañante para todo el servicio. Prioridad 2, pacientes con limitación menor de movilidad en autonomía, requiere pocos evacuadores para su traslado, no requiere aseguramiento ni sedación, no se encuentra conectado a ningún equipo. Prioridad 3, pacientes que requieren ser sedados y asegurados para su traslado, porque tienen una propensión a tornarse en agitados fácilmente, que se encuentran conectados a equipos de monitoreo que requieren varias personas para su evacuación. Entonces, fíjese cómo puede variar de un hospital a otro. Además, ninguna de estas es de mi autoría. Esas las he conocido en diferentes documentos, en diferentes recomendaciones y metodologías. Muy bien. Bueno, lo que hablábamos, normalmente lo que casi siempre se tiene son silbatos, pero no en todos los lugares los silbatos son adecuados. Podrán ser adecuados en un hospital asistencial normal, pero de pronto no puede ser adecuado para un servicio de pacientes críticos, agudos, en un hospital psiquiátrico, porque podría ser un estímulo que desencadene comportamientos no deseados, no convenientes. Bien,
Sistemas de alertas, lo mismo, vuelve y juega. ¿Dónde estamos? O sistemas de altoparlante a veces pueden ser más convenientes, obviamente ejercido por una persona que tenga claridad sobre la información que puede indicar en un momento dado. Bien, algunos centros asistenciales sugieren, o algunas metodologías incluso sugieren el uso de códigos un poco más disimulados, por decirlo de alguna manera. Entonces, se habla de un código delfín a través de un sistema altoparlante, indicando que hay una inundación en tal parte. O se habla código dragón, indicando que hay un incendio, en fin. Más que tenga que ser esta asignación, que está sugerida, es establecer un código de comunicación que sea conocido por todos y al que todo el mundo responda de manera inequívoca. Es más, mi recomendación, personalmente yo considero que se tienen que usar pocos códigos, porque es que miren, aquí usan para todo. ¿Quién se va a aprender todos esos códigos? Es muy difícil. Tendríamos que tener una ficha mnemotécnica en el bolsillo, en el carnet, para poder, estoy diciendo que código mariposa. ¿Qué es eso? Entonces, cosas sencillas, cosas de fácil asimilación. Obviamente que no sean tan sugestivas para que algún usuario se pueda alterar por ello, pero que la comunicación sea sencilla. Bien, no sé si alguno nos cuente la experiencia que tengan ustedes o cómo lo tienen definido o lo comunican persona a persona. Tengamos en cuenta que pues obviamente en una instalación pequeña es más sencillo comunicar todo, ¿no? Yo tengo una experiencia, pero no fue en un centro hospitalario. Hacíamos evacuaciones, bueno, no puedo decir el tipo, no es una empresa, no puedo decir los nombres, obviamente. Pues digamos que es un municipio pequeño. Se había establecido, ellos tienen sedes en todo el país, que iban a hacer por silbatos. La primera vez se les informó, ok, la gente evacuó. La segunda vez fue a los 2 o 3 meses, no se les informó, fue sin avisar, se utilizó el silbato, nadie salió. Al rato bajó alguien a decir, vea, ¿y dónde es el partido? Sí, suele pasar. Es más, los códigos de, digamos, de notificación sonora pueden tender a confundirse fácilmente. En alguna planta de cementos, alguna vez, se hizo un simulacro y el sistema de alarma, el sistema sonoro, era el mismo que se usaba para indicar los turnos de trabajo. Un día se hizo un simulacro una hora antes, menos de una hora antes de un horario de salida, almuerzo, y la gente en vez de evacuar, el código era diferente, sonaba de una manera diferente, pero era el mismo timbre, accionado con un código distinto. Y cuando esperábamos que la gente evacuara normal, la gente salió fue con el porta del almuerzo en la mano. Entonces, la invitación es a que analicemos eso. El código mariposa sale todo el mundo corriendo. Un chiste. Buenísimo. Bien, muchachos, sigamos acá. Entonces hablábamos de evacuación horizontal. Entonces, en una edificación, un edificio grande, un estructurado, complejo, con distancias, con medios de evacuación distantes, largos, extensos, pues un punto transitorio puede ser muy prudente, ¿sí? Puede ser un lugar donde se ha acondicionado ese sitio para ser seguro frente a por lo menos los riesgos más importantes. Ok, se hace esa evacuación horizontal. Un ejemplo de evacuación transversal es cuando se da una emergencia externa, se espera, nos acaban de reportar el desplazamiento masivo de usuarios, de pacientes, entonces yo tengo que preparar para poderlo recibir. Entonces, personas que estaban, por ejemplo, cerca a recibir el alta, pues le damos el alta médica, la adelantamos un poco para que puedan evacuar y nos abran capacidad. O personas que estaban ya en una situación ya de recuperación, las pasamos a un área, de pronto las aglomeramos un poquito, digamos, rompemos su comodidad, pero habilitamos espacio para poder receptar
esos usuarios que vienen en camino. Y la evacuación ya cuando vamos directamente hacia el punto de encuentro, ¿no? Ya sería de tipo vertical, o una evacuación ya a punto de encuentro específico. Recuerden que no todos los puntos de encuentro, no todos necesariamente sirven para todo tipo de emergencia, ¿no? Lo ideal sería que sí, para evitar tener que pensar, bueno, ¿y para dónde es que voy? ¿Para cuál es que voy? Sí, lo ideal sería eso, que todo se diseñara de tal modo que fuera así de simple ejecutar una maniobra de evacuación, pero eso no siempre ocurre. Por ejemplo, por terrorismo. Resulta que estaban amenazando una empresa vecina y fueron y le dejaron un carro bomba allá. Se confirmó la situación y era nuestro punto de encuentro. Pues obviamente hay que buscar un alternativo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas hay que contemplarlas, hay que tenerlas definidas y comunicarlas a través de un medio efectivo en un momento dado. Muy bien. Profe, Sí, sí. esa evacuación vertical podría ser como por un ascensor. Depende, sí. Depende de la situación. Depende del evento. Por ejemplo, en el mundo, en Colombia, no conozco la primera edificación que tenga ascensores contra incendio, pero por ejemplo, las torres gemelas los tenían. Varios edificios de gran tamaño en muchos países tienen ascensores contra incendio, es decir, tienen un sistema eléctrico independiente, tienen un sistema de inducción de aire independiente que evita que ingrese aire de áreas contaminadas hacia el foso del ascensor. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces depende de la emergencia. Si es un evento sísmico, pues definitivamente es mejor no usar el ascensor. O sea, no se debe usar el ascensor, mejor dicho. Entonces depende de la situación, Luz. Depende de la situación que se esté presentando. Porque pues si no está... Bueno, profe, gracias. Señor. Bueno, o sea, si no está comprometida la integridad de ese equipo, pues se puede usar y obviamente vamos a agilizar un montón. No, yo tampoco conozco edificios con ascensores contra incendio. La verdad no los conozco. Gracias, profe. Sí, la mayoría son escaleras, ¿no? Sí, sí, incluso, no solamente no conozco ascensores contra incendio en Colombia, sino que conozco muy pocos establecimientos hospitalarios que tengan escaleras encapsuladas, la verdad. No todos los tienen. Es como para tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces, en caso de sismos e incendios, no usa ascensores, lo que normalmente uno encuentra. En el municipio de Tumaco, hoy hemos tenido muchos problemas con conexión a internet y los datos de telefonía celular. Entonces, listo, tranquilo, Jair. Espero pues puedan recibir la información y si no, pues por lo menos esta clase va a quedar grabada. Ahí hay que hablar de pronto con Sandra que nos ayude, con las personas de logística del diplomado para que puedan acceder porque no va el video. Muy bien. Por ejemplo, estas adecuaciones en medios de evacuación no las conozco. Acá en Colombia no la he visto la primera. He visto los elevadores de personal en condición de discapacidad. Pero por lo menos rieles para evacuar a alguien con silla de ruedas, así, no lo conozco. O para camillas, por ejemplo. Muy bien. Hablemos rápidamente, y pues en eso sí no voy a ahondar mucho. Bien, no voy a profundizar mucho ya en este tema para poder pasar al tema del sistema de comando de incidentes, y es el tema de respuesta a emergencia externa, lo que estábamos hablando. Se presenta un evento que afecta a la comunidad y se va a recibir afluencia masiva de personas. Tenemos que reaccionar también. Aquí la situación sea el evento externo, entonces nos notifica una entidad como el Centro Regulador de Urgencias, una entidad como la Defensa Civil, como la Alcaldía, en fin, la Autoridad de Transporte, de Tránsito y Transporte, lo que sea, nos avisa sobre el evento y nos dice, hey, acá ocurrió un accidente, están atendiendo la emergencia y en cuestión de tantos minutos pueden estar arribando ya una cantidad significativa de pacientes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Activarnos. Desplegar esas estrategias que hemos definido. ¿Eso qué implica? Desplazar gente de unos servicios donde no es tan crítica la presencia de todo el personal
y llevarla a donde se va a requerir. Dar el alta, llamar a personas que están post turno, que están descansando, para que se aproximen al centro asistencial a brindar apoyo. Activar esos planes de ayuda mutua con entidades externas que pueden ofrecer algún tipo de soporte o apoyo a la institución para afrontar el evento. Activar proveedores de insumos, de medicamentos, activar, bueno, todo ese tipo de cosas es lo que implica la activación para afrontar una emergencia externa. Muy bien, luego ya empezaron a llegar nuestros usuarios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, obviamente, aplicar un proceso de clasificación. Aplicar el triage hospitalario, que en términos reales vendría siendo un triage en tercera instancia. Recordemos que en una emergencia, el primer triage se llama triage in situ, o sea, en el sitio, que normalmente es ejercido por entidades de rescate y socorro. Ellos llegan y con unos parámetros de verificación muy específicos, evalúan y establecen, hey, rojo, amarillo, negro, verde. Evacúan al personal hasta un sitio denominado área de concentración de víctimas. Allí reciben con una catalogación, evalúan, estabilizan y generan una segunda clasificación, que es lo que va a establecer la prioridad de traslado hacia un centro asistencial, a donde llegan y se les aplica un tercer triage. Bien, ¿qué nos dicen por acá? Dice Erika Patricia, en el edificio donde tenemos la oficina se activa la alarma de manera falsa por mal manejo de muchas personas y ha causado que cada vez que se activa no evacuemos, sino que se espera que confirmen. Eso causa que, de ser verdadera la emergencia, perdamos tiempo. Sí, el pastorcito mentiroso. Es más, en un centro asistencial de gran tamaño que yo conozco, en consulta externa instalaron los sistemas de alarma y uno de los puntos de activación manual de la alarma de emergencias estaba al lado del dispensador de fichos de turno. Entonces había un letrero que decía, por favor tome su turno aquí. Y la gente no diferenciaba entre un elemento y otro y llegaba y terminaba activando la alarma. Y en varias oportunidades se activó erráticamente la alarma. Y pasó justamente lo mismo. Ya la gente no atendía de manera inmediata a esa a esa orden de evacuación. Y no iniciaba su preparación para la salida siquiera. Entonces, sí, eso puede pasar. Muy bien. Hacemos la clasificación y terminamos trasladando a las personas hacia las áreas de expansión según la prioridad establecida en el triage, para, obviamente, recibir tratamiento y finalmente trasladar según su requerimiento. Si requiere un mayor nivel asistencial, pues ya va estabilizada y se remite según la necesidad asistencial. Y finalmente, cuando se superó la situación, se logró receptar, evaluar, clasificar, estabilizar y hacer remisión, pues ya, como quien dice, superamos la situación, ya el volumen de trabajo disminuye y volvemos a la normalidad y se tiene que declarar una normalidad. Eso implica que la gente pueda restablecer turnos de descanso y bueno, todo ese tipo de cosas, la movilización, los sistemas de alerta, la movilización de recursos externos, todo eso varía. Muy bien, las alertas, los sistemas de alertas tempranas que yo les decía, entonces la alerta verde es, estamos en este momento en alerta verde, estamos analizando las amenazas, nos estamos organizando, preparando y listo, ya, y equipándonos. Cuando se da la situación, pues hay una alerta amarilla, entonces nos avisan y tenemos que ponernos a listarnos para afrontar el evento. Y ya la alerta roja es, estamos en la ejecución del evento. Sistemas de alerta, ya lo habíamos explicado. Entonces, tenemos unas áreas de expansión con unas funciones específicas. Entonces, en el área de color tal se hace tal cosa, en el área de tal color se hace tal cosa. ¿Cuáles son esas designaciones o esas recomendaciones de áreas y de distribución para la emergencia? Entonces, la expansión, la zona café,
Ubicación de los pacientes que ya se encontraban hospitalizados en el momento de la alerta prehospitalaria, sí, de la alerta hospitalaria, perdón. Los trasladamos hacia un lugar, ellos ya están recibiendo manejo, están estabilizados, tenemos una certeza de su condición, entonces tenemos también una certeza que podemos ubicarlos transitoriamente en un lugar. Información, el área azul, lugares de circulación y acceso de familiares o medios de comunicación para la obtención de información. Es muy importante la entrega de información hacia familiares. De lo contrario se genera un evento caótico, la gente intentando saber sobre sus familiares. Toda persona que tenga dentro del hospital una persona pues, se va a sentir comprometida, afectada, va a estar inquieta y va a tener afán de saber. El área de cirugía, entonces pues obviamente donde están los quirófanos y es de color púrpura. La zona de triage, la zona naranja, es donde receptamos a los usuarios para clasificarlos. La zona roja, lugar para crítico recuperable, es decir, personas que están en una condición comprometida, que requieren asistencia inmediata y que tienen posibilidad de ser estabilizados. La zona amarilla, críticos diferibles, personas que tienen lesiones importantes, pero que su vida no está comprometida en el corto plazo y que pueden esperar un momento. Negra, pues críticos no recuperables, personas que su pronóstico de recuperación es malísimo y que pues, definitivamente ya sus parámetros vitales están muy comprometidos y pues no vamos a desplegar una cantidad de recursos que son útiles para alguien que sí tiene posibilidad. Es un tema también de optimización de recursos. Bien, zona verde, personas no críticas, lesiones menores. Y blanca, el lugar para ubicar personas ya fallecidas. Bien, a grosso modo, es así. Importante que por cargos se establezcan esas fichas o esos recordatorios de funciones y responsabilidad. Es algo que ayuda bastante. No todos somos tan juiciosos en revisar una tarjeta de funciones y aprendérnosla sin no necesitarla más. Eso es algo que no pasa seguido, es algo para lo que no estamos tan habituados y es muy fácil que se nos olvide. Entonces, lo mejor es tener algo que nos recuerde. Podemos cargarla con nosotros todo el tiempo o podemos simplemente tenerlas en nuestra área de servicio, sabiendo que cuando algo pase hay algunos elementos disponibles ahí a la mano para usarlos en caso de emergencia. Muy bien. Y simplemente un ejemplo gráfico de cómo tenemos aquí una representación gráfica de las instalaciones con una determinación precisa de cómo van a ser las áreas para la atención de la emergencia. Muy bien. Solamente para dar un ejemplo, ¿cuál es el paso a paso ahí como un poco más desplegado, más desglosado? Ya con esto dejamos este tema. La fase 1, que era la de notificación telefónica de la alerta, entonces recibe la llamada. Si yo recibo la llamada, lo que hago es que le informo a mi jefe para que obviamente se dé la verificación de la información, porque puede ser que me llame la población como tal de manera directa al teléfono del hospital o de la IPS y no necesariamente está confirmado. Entonces yo tengo que corroborar, por ejemplo, con entidades como la fiscal, como la policía, como la defensa civil, y para eso tenemos nuestro listado telefónico para llamar a confirmar. Listo, si la llamada proviene del CRU, pues se deberá activar la alerta roja hospitalaria e informar al comité hospitalario de emergencias para que se active el esquema de llamadas. Entonces llamo al director, llamo pues a los líderes de procesos, de servicios, para que ellos empiecen a convocar a su gente según nuestro plan de llamada, nuestro esquema de llamada. Muy bien, la cascada de llamadas. Oficial de enlace de información solicita el apoyo necesario para el personal que se encuentra en disponibilidad. Entonces, según las áreas de expansión, entonces empiezo a establecer quiénes están disponibles y empiezo a plantear la asignación de funciones en ese momento. Listo. El coordinador de emergencia comunica a sus equipos de área que deben iniciar el proceso de evacuación del área de expansión cuando sea necesario y preparar las demás áreas de distribución para poder dar recepción a los usuarios que demandan servicio. Luego viene la fase de triage. Los equipos se ubican en urgencias, establecen los criterios de selección para los pacientes, organizan la atención quirúrgica, apoyo psicológico, registro de información, entrega de organización de insumos, todo el tema logístico
y todos los temas de referencia y contrarreferencia. Luego, pues obviamente, el Comité Hospitalario de Emergencia solicita a instituciones cercanas y administra los recursos necesarios para estabilizar la emergencia y se coordina, obviamente, con el Centro Regulador de Urgencias todo lo que tiene que ver con traslados. Y luego viene la declaración de la vuelta a la normalidad. Comité Hospitalario de Emergencias, obviamente, da la información de los pacientes atendidos, entrega boletines a las entidades que deben tener conocimiento de esto y se coordina la vuelta a la normalidad. Reabastecimiento, procesos de limpieza, desinfección, evaluación de daños y necesidades, todo ese tipo de cosas. Bien, y pues aquí se menciona qué equipos se activan: salud mental, logística, abastecimiento, quirófano, triage prehospitalario, triage de atención hospitalaria, bueno, todas las entidades que tienen que tener conocimiento en el caso de una emergencia. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Cómo vamos, Profe, doctores? perdone una intervención. Bien, profe. Sí, señor, te escucho, yo, Jesús. Verá, pues esto nunca ha estado plasmado en, digamos, en un plan de emergencias, pero que yo creo que es sumamente importante, ¿no? Después que ya se ha apaciguado, ya se ha controlado, digamos, la emergencia, llamar a nuestros familiares, porque muchos familiares van a escuchar, bueno, el hospital está allá y mi esposo, mi tío, mi sobrino trabajan allá y vámonos para allá. Entonces eso, de pronto la acumulación de gente, de los mismos familiares, primero la calma, calmarlos a ellos y como le digo, eso falta, pues faltó, ¿no? Pues decirlo, no sé si será importante. Gracias, profe. Jesús, se refiere a información de los usuarios, de los familiares, de los pacientes, ¿cierto? Sí, exactamente, de pacientes, de familiares de los brigadistas, de los funcionarios de la institución, pues llamarlos para que ellos no lleguen a la familia porque se tergiversaría o se complicaría la situación allá y se entorpecería, digamos, la correcta evacuación. Claro, y obviamente el estrés de una situación y los riesgos que implica, pues genera inquietud en los familiares del personal asistencial y del personal de apoyo de la institución. Correcto. Entonces, claro, Correcto. ayer hablábamos algo al respecto de eso, de temas de salud mental y el tema de nuestro cliente interno. Dentro de la adecuada administración del recurso humano, recuerden que en temas de calidad también hay un cliente interno, hay un usuario interno. Nuestros usuarios externos son claros, nuestros pacientes, pero internamente nosotros también tenemos unas necesidades que deben ser cubiertas frente a nuestros profesionales y nuestro personal de apoyo. Y definitivamente eso es muy importante. La comunicación con nuestros familiares, porque la emergencia capta la atención de todo el mundo, pero nos olvidamos de nuestra salud mental también y la de nuestras familias. Entonces ya empieza ahí esa incompatibilidad de nuestra función social y profesional con nuestra función familiar. Entonces sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta y gracias por recordarlo y tenerlo presente. Muy bien, bueno, yo pensé que era por el tema externo, pues aquí están las áreas de información, ¿no? Y más, les voy a poner un videito ya que me acordé que tengo ahí como por variar un poquitico la cosa. Pero un segundo, yo reproduzco el video aquí, ya lo tenía listo. Listo, a compartir pantalla. Una explosión hirió a 7 personas en el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué. Perdón, ¿se escucha el audio del video? Sí, profe. ¿Bajito? Se escucha, pero no en español. Se No, congeló. No, nuevamente. La imagen está congelada. En el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, un centro asistencial vital para la ciudad. Tanto que esta noche fue declarada la ley seca y fue restringido el tránsito de motos porque no habría cómo atender accidentes. Una fuerte explosión llenó de pánico a los residentes de los barrios Santander, Nacional y La Francia de Ibagué. La policía calmó a los habitantes de la zona e informó que el incidente se registró en el área de caldera del hospital Federico Lleras Acosta,
durante las labores que realizaba un grupo de empleados del centro asistencial. Las autoridades declararon en emergencia el área y evacuaron a pacientes, empleados y a 7 trabajadores que resultaron heridos y que fueron llevados a salas de urgencias de otras clínicas y hospitales. Una unidad especial del hospital y el cuerpo de bomberos de la ciudad lograron detectar que una falla técnica en la caldera fue la que causó la explosión. La caldera, más. A esta hora, la policía trata de calmar a los familiares de los pacientes que no han sido evacuados del hospital. Una unidad especial de la policía investiga si hubo manos criminales en la zona de calderas del Federico Lleras. Ahí lo que decíamos, ¿no? Ahí donde el tema de manejo de información es muy importante. Es demasiado importante poder dar información a familiares y demás. Bueno. Vamos a hablar entonces del sistema de comando de incidentes hospitalarios. Pregunto yo, ¿ustedes saben, han recibido información, tienen conocimiento, tienen implementado sistema de comando de incidentes en sus instituciones? No, señor. Luis no lo conoce. Los demás, no sé quién escribió. No, William me dice que no lo tienen. ¿Quién sí? ¿Quién sí? Solo evacuación. Soliver dice que no. María Janet dice que no. ¿Saben qué es sistema de comando de incidentes? Jesús Claudio dice que no. Sí lo conozco, pero no se ha implementado. Ok. Bueno, muchachos, justamente por eso incluí esta temática, porque es muy importante. El sistema de comando de incidentes es un estándar internacional para atención de emergencias. ¿Cómo así que un estándar internacional? Sí, esto fue creado en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, hacia los años 70 y antes, a raíz de incendios forestales en la zona de California. Y se estableció porque se empezaron a identificar un montón de necesidades, de falencias, de situaciones que hacían complejo reunir a muchas entidades para afrontar una emergencia. Imagínense ustedes, además, el año pasado nada más o el antepasado hubo incendios forestales terribles, ¿no? Y también en Europa. Y a la atención de esos incendios tenían que llegar bomberos de diferentes partes del país o diferentes países a apoyar obviamente el control de esos incendios. Y obviamente había problemas de comunicación, había problemas de logística, había problemas de mando, de mala planificación, de derroche de recursos, de repetición de tareas, ¿no? Hecho un montón de complicaciones, y a raíz de eso se generó una serie de problemas y se generaron obviamente unas soluciones de esos problemas. Entonces partamos de algo, y es de definir qué es un incidente. Digamos que para hacer un desglose del término sistema, comando de incidentes. Sistema. Dícese de el conjunto de recursos humanos, técnicos, en fin, de instalaciones, de personas, de metodologías, de tecnologías que se organizan en pro de un objetivo común. Eso es un sistema. Ah, no, Excel es ingeniero de sistemas. ¿Qué son los sistemas? Ah, no, pues un hardware, unos equipos ahí, microprocesadores, bueno, un montón de cosas ahí, electrónicas ahí, unos sistemas gráficos, unos sistemas, bueno, manejo de datos, manejo de información, articulados para que exista un computador o redes de computadores. Sistema. Comando, pues obviamente dirección. Jerarquía, orden. De incidentes. ¿Qué es un incidente?
Es un evento, es un hecho causado por personas, por fenómenos naturales, que exige respuesta para prevenir o minimizar la pérdida de vidas, daños a la propiedad y o al ambiente, y que pretende garantizar, además, la continuidad de la prestación del servicio de la entidad de salud. Eso por el caso de Sistema Comando de Incidentes Hospitalarios. Entonces, de esas experiencias, de esas mejoras organizacionales, administrativas y demás, surgió esta metodología. Metodología que obviamente por influencia de servicios y demás, política, administrativa, táctica, logística y demás, terminó abarcando gran parte del mundo. Y en este momento las entidades de respuesta, incluidas las de Colombia, adoptan el sistema comando de incidentes para atender emergencias. Entonces, ojo, entendamos algo. Hemos hablado dentro del plan de hospitalario de gestión del riesgo de desastres de, primero, un conocimiento del riesgo. Luego hablamos de preparación del desastre y preparación de la recuperación. Y en esas fases de prevención y de preparación hay una organización o unos esquemas de organización para la prevención y para la preparación, que era lo que nosotros veíamos en esos organigramas que veíamos, que listo, que está el Comité Hospitalario de Emergencias, que está integrado por los directivos, por los jefes de servicios, por las personas encargadas de administrar como tal, de tomar decisiones, de establecer el rumbo de una institución. Ellos son el Comité Hospitalario de Emergencias. Y tenemos unas entidades dentro del recurso humano de la institución encargadas de infraestructura, planta física. Tenemos otras personas encargadas del área administrativa, tenemos otras personas encargadas de información, de manejo de datos, de digitación, bueno, muchas cosas. Tenemos otras personas ya del área asistencial en diferentes servicios. Entonces, hablamos cómo los formábamos, cómo acondicionábamos los escenarios, cómo disminuíamos la vulnerabilidad estructural y no estructural de las instalaciones, cómo hacíamos ciertas cosas para prevenir y para prepararnos. Pero ahora, cuando vamos a atender una emergencia, cuando tenemos que responder a una emergencia, necesitamos adoptar un estándar que nos permita articular con cualquier entidad de atención de emergencias que venga a apoyarnos o que debamos apoyar a alguna entidad para afrontar una emergencia que tienen ellos y que podamos articular de manera estandarizada, de manera común, o una estructura común, y que optimice el uso de los recursos. Básicamente, por eso surgió el sistema comando de incidentes y eso es el sistema comando de incidentes. Vamos a dar una definición un poco más formal, ¿no? Es una alternativa organizada para las entidades que intervienen en la atención de una emergencia en instituciones de salud, mediante la cual se pretende el control inmediato de una situación de emergencia o la mitigación de sus efectos sobre las personas o los bienes, optimizando el uso de los recursos, tanto humanos como de equipamiento, planteando una metodología estándar a todos los respondientes y respondedores y a eventos de cualquier magnitud y complejidad. Ojo, respondiente, respondedor. Un primer respondiente, la comunidad en la vía pública ante un accidente. Respondedor, una entidad especializada asistencial, ya sea prehospitalaria o intrahospitalaria, que atiende la emergencia. ¿Listo? Entonces nosotros, cuando brindamos una atención a una emergencia externa, somos respondedores. Cuando tenemos una emergencia interna, podemos actuar como respondientes y como respondedores. ¿Sí? Entonces, respondiente es el que detecta la situación, el que la notifica, el que la activa los respondedores, hace unas acciones iniciales, unas operaciones iniciales. Y el respondedor es el que finalmente ejecuta las acciones de estabilización y atención de la emergencia propiamente. Muy bien. Para eventos de cualquier magnitud, pequeña o grande, que tenemos capacidad doméstica de atenderla o que necesitamos apoyo externo. Incluso apoyo nacional porque la situación es muy compleja. ¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, con el tema de COVID, la emergencia biosanitaria? Necesitamos de entidades del nivel nacional y del nivel internacional para apoyar la atención de la emergencia
obviamente externa, en un centro de asistencia. Muy bien. Gráficamente es adecuada dirección, recursos alineados con objetivos claros, siguiendo estrategias definidas y estandarizadas, establecidas y adecuadas, optimizando la organización, buscando eficiencia a través de estrategias definidas y estándares. Muy bien, como ya les decía, se generó en Estados Unidos por los incendios, incluso en Estados Unidos ya es norma, o sea, ya todas las entidades obedecen a ese esquema. Listo. Lo que yo les decía, las deficiencias que encontraban las entidades cuando estaban respondiendo a una emergencia. Entonces, primero, terminología diferente entre las instituciones participantes y comunicación deficiente. Imaginen ustedes lo que pasó en Haití en el año 2010, 2011, perdón, 2011 creo que fue el terremoto. O lo que pasó ahorita en Turquía, igual. O peor, lo que pasa en Siria, afectados por el terremoto ahorita. Obviamente una devastación impresionante, las víctimas se contemplan por miles, los heridos también, desaparecidos también, y requieren apoyo externo, sí o sí, eso lo necesitan. Y van entidades de diferentes países a ayudar allá. Personas que no hablan el idioma local. ¿Quién habla turco? Difícilmente. Entonces ahí ya la comunicación se truncó. Ahora, necesitan comunicarse por radios, por medio de comunicación. Imagínense ustedes cientos de rescatistas que deben estar comunicados usando una radiofrecuencia. No solamente por el idioma, sino por la eficiencia en el uso de las comunicaciones. Entonces, por eso aparecen códigos alfanuméricos. Entonces, noticiero QAP. El lunes finaliza el diplomado. Sí, Yuleimi, el lunes finaliza el diplomado. Sí, señora. Bien, entonces, esas situaciones para la comunicación son difíciles. Falta de capacidad para ampliar y contraer una estructura de emergencia. Si la emergencia se torna más compleja, yo necesito, obviamente, integrar más recursos. Y si no tengo una estructura funcional, el recurso se despilfarra, no se articula. Entonces es un problema. ¿Qué más? Ahora, si la emergencia está cediendo y se está contrayendo, es decir, su complejidad está disminuyendo, estamos logrando controlarla, pues ya no necesito tanto recurso instalado, porque eso no es eficiente, eso implica costos, eso implica muchas cosas, riesgos y demás. Falta de planes de acción consolidados. Si no hay un plan que trace unos objetivos claros, que trace unas estrategias claras y comunes a todo el mundo, pues las entidades terminan haciendo cualquier cosa que no es efectiva, que no es eficiente, y no sabemos para dónde vamos. Entonces eso es importante que se contrarresten, ¿no? Falta de instalaciones con ubicación determinada y denominación precisa. Que si usted llega a un lugar, usted sepa que está instalado. Por ejemplo, ustedes llegan, bueno, por lo menos los servicios asistenciales. Ustedes ven una señal con una H y unos colores muy particulares, rojo, azul, blanco, pues lo que determina la señalización para instituciones de salud, y usted sabe que ahí hay un hospital. Sí, es muy sencillo. Entonces, esos son unidades funcionales con denominación precisa, estandarizadas y señalizadas. Muy bien. Falta de responsabilidad. Cuando la emergencia es sencilla, no implica riesgo, no demanda decisiones profundas que comprometan a nadie, pues cualquiera se moviliza a ayudar. Pero cuando la emergencia es compleja y las decisiones que yo tomo y las órdenes que entrego me pueden comprometer, ya la gente empieza a hacerle el ladito, ¿no? Ya la gente no se decide de manera directa a afrontar y asumir la responsabilidad, porque es obviamente un compromiso muy alto.
Entonces eso pasa en una emergencia. Todo el mundo empieza a tirarse la pelota. No, que esa responsabilidad es de tal, no, que es de tal, no, que debe venir es tal, que tiene que hacerse cargo es tal. Que nadie responde y eso es un problema enorme. Comandantes de incidente con sobrecarga de trabajo. Imagínense ustedes después de un terremoto que el rescate de personas con vida se estima hasta las 72 horas y algunos milagros a más tiempo, ¿no? Entonces va a haber afluencia de personas seguido, varios días, semanas, atendiendo personas heridas, en fin. Nadie va a tener la capacidad física de dirigir la atención de la emergencia en esa institución durante todos los días sin descanso. Entonces tiene que haber obviamente un relevo de comando. Debe haber sí, un relevo de comandantes. Una transmisión de mando, en fin. Y sí que eso implique traumatismos profundos, pérdida de objetivos, pérdida de conocimiento real de la situación, de los avances, de los riesgos, en fin. Entonces, es muy importante esa situación. Incapacidad para garantizar seguridad personal de respuesta. Eso es muy complejo. Antier lo hablábamos, el tema de riesgo biológico, y hablábamos de la resolución que salió el año pasado frente al riesgo biológico, y es que ante una situación de emergencia se tiene que garantizar el riesgo que experimenta el personal asistencial por la emergencia. Entonces, de eso se trata, es poderle garantizar al personal respondedor su seguridad en todos los ámbitos frente a cualquier tipo de riesgo, no solamente el riesgo biológico, riesgo mecánico, riesgo eléctrico, riesgo social, la fatiga, ¿cierto? Descompensación por extenuación física, en fin, todo ese tipo de cosas hay que controlarlas. Muy bien. Y eso no se garantizaba. Es más, yo fui rescatista casi por 20 años y, hermano, a veces llegaban y un accidente aéreo. Sabía uno que iba a recuperar cadáveres, pero había que ir por allá a zonas alejadas. Por pronto se esperaban sobrevivientes o algo así. Llegaban, lo abandonaban a uno allá a condiciones climáticas, ambientales, de seguridad de la escena, de grupos armados, de muchas cosas. Y no, el helicóptero no puede ir por ustedes porque las condiciones climáticas no permiten. Y uno por allá expuesto, duramos días, metidos sin la logística de abastecimientos y muchas cosas. Entonces, o sea, uno era muy osado, muy imprudente, muy pendejo, por decirlo de alguna manera. Bueno, el amor al arte, como dicen por ahí, es un tema de vocación. Yo sé que ustedes hacen sus sacrificios enormes también, desde la parte asistencial. Pero bueno, entonces a lo que voy es que es un factor que no se tenía en cuenta por la premura del evento. Y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, se generan unas características y unos principios del sistema de comando de incidentes. Por cierto, acá abajo, esta imagen yo la tomé de unos documentos de un curso que ofrece la Organización Panamericana de la Salud a través de su plataforma de formación, que es gratuito, y hay un curso que se llama Sistema Comando de Incidentes Hospitalario. Hay también un curso para evaluación de índices de seguridad hospitalaria, que son gratis. Y la verdad me gustaron, los contenidos son buenos. Pronto, pues, ya pues, después de haber de pronto habernos familiarizado un poquitico con este abrebocas, con este pincelazo que les doy yo de este tema, ya sea más fácil entenderlo y les puedo aportar mucho a hacer ese curso. Además, me comprometo en la presentación ponerles esos links para que entren y se conecten y cuando puedan hacer el curso lo hagan. Bueno, dentro de las características y los principios que se tienen, está primero la estandarización. Tenemos que estandarizar medios de comunicación, terminología. Entonces, si vamos para Turquía a ayudar en la emergencia por el terremoto, vamos y llevamos un traductor que conozca el idioma local. Y todo allá se comunica en ese idioma local.
para poder obviamente interactuar con las personas locales, porque no, sí, el idioma universal es el inglés. Sí, puede que se pueda garantizar que muchas de las entidades de rescate lleven a sus rescatistas con manejo del idioma, de ese inglés, pero la gente de allá local, a los dirigentes locales, a los administradores locales, ellos no saben inglés, o no tienen por qué saberlo. Entonces se habla en terminología común. Muy bien. Se ejerce como característica, o tiene que ejercerse el mando. Lo que busca es garantizar el mando. Entonces, para poder mandar, tiene que haber quien asuma ese mando. Y tiene que ver cómo transferirlo sin que haya esos traumatismos, de lo que yo les hablaba hace un momento. Entonces, tiene que haber una cadena de mando también. Ya ahorita que veamos la estructura del sistema comando de incidente, pues nos vamos a dar cuenta cómo es la estructura del comando del incidente y algunos principios como comando unificado, unidad de comando y cosas de esas. Por ejemplo, si en la atención de una emergencia, para la atención de la emergencia confluyen diferentes entidades, entonces llegaron los bomberos, llegó la defensa civil, llegó la policía, llegó la Cruz Roja, llegó el ejército, llegaron los demás entidades del plan de ayuda mutua que tenemos establecidos para apoyarnos y llegaron a un lugar a atender la emergencia porque es muy compleja. Lo que tiene que ocurrir es un comando unificado, es decir, los representantes de esas entidades conforman una única estructura de comandancia, que puede ser un grupo colegiado, ¿cierto? De varias personas, o puede ser, si hay una persona con la capacidad, con la preparación, con las habilidades y lo que se requiere para dirigir la atención de la emergencia, pues va a ser una única persona, pero normalmente no existe una única persona para emergencias de gran complejidad. Eso se llama comando unificado. Y la cadena de mandos, ¿quién obedece? ¿Quién está a cargo de quién y a quién le obedezco? Entonces yo solamente, si soy del área operativa, si soy brigadista en mi centro asistencial, yo solamente le obedezco al que está comandando la atención a la emergencia, al comandante de mi equipo de atención. Es más, hay una serie de recursos específicos, digamos, se les llama recurso simple o se le llama fuerza de tarea o equipo de intervención. Entonces, el recurso simple soy yo, Sergio Rivera, rescatista, con mi equipamiento, casco, guantes, herramientas, bueno, mis elementos básicos. Eso es un recurso simple. Es un recurso simple un médico con sus instrumentos, equipos de órganos, con sus elementos, bueno, y con su conocimiento, y con sus elementos de protección personal. Es un recurso simple. Pero si ya reunimos varios Sergios, o sea, personas con la misma formación, con los mismos entrenamientos, con un uso unificado e integrado de recursos, pues ahí ya tenemos, obviamente, un equipo de intervención o un grupo de médicos, un personal, médicos, enfermeros, auxiliares, por lo menos el área de cirugía. Entonces ya tenemos ahí un equipo de intervención. Pero cuando ya tenemos médicos, un equipo de intervención de medicina, tenemos un equipo de brigadistas, tenemos un equipo de bomberos, tenemos un equipo de camilleros, de personal de transportes, pues ya lo que tenemos es una fuerza de tarea. Y todo eso tiene que estar estructurado bajo una cadena de mando y unidad de mando. Yo, Sergio Rivera, solamente le obedezco a mi líder de cuadrilla. Y ese líder de cuadrilla le obedece a otro líder más encima de él, pero no a nadie 2 niveles arriba de mí. Yo solamente le obedezco a una persona. Esa es su unidad de comando. Y comando unificado es cuando se integran varias entidades bajo una estructura de comando. ¿Vamos bien? ¿Muy enredado, muchachos? Sí, Todo bien. bien. Esto no es fácil de interiorizar y de entender a veces, muchachos. Reconozco que puede generar dificultades. Estoy tratando de ponerlo en términos lo más sencillo que pueda. Pero por favor, si hay algo que no es claro, levante la mano, abra el micrófono, pregunte. ¿Listo? Bien. Planificación y estructura organizacional. Muchachos, toda atención de una emergencia se planifica. Incluso, yo tengo unos procedimientos, unos planes de contingencia y unos procedimientos operativos normalizados que defino antes.
pero aún yo lo expliqué ya qué día, pero aún así esos procedimientos o esos protocolos o esos planes los tengo que ajustar. Los tengo que ajustar a la realidad del evento, al momento, a la disponibilidad de recursos, a condiciones de seguridad, a muchos factores. Y los ajusto bajo algo que se llama plan de acción del incidente. Si la emergencia es compleja, yo tengo que plasmar el plan de acción. Si la emergencia es simple y algunas acciones inmediatas, las operaciones inmediatas, yo las puedo llevar en la cabeza sin problema. Pero si la situación es compleja, no. Si es una emergencia grande, yo tengo que llevar inventarios, yo tengo que saber cómo, tengo que analizar movimientos para ver cuál es más conveniente primero que el otro, en fin. Entonces, pero siempre se planea la respuesta. Muy bien, tiene que haber un manejo por objetivos. Es más, los objetivos me pueden a mí determinar periodos operativos. Porque yo en ese momento, por ejemplo, tuve una explosión y hay un incendio. ¿Cuál es mi primer objetivo? Mi primer objetivo es, de alguna manera, controlar la situación. Ojo, no estoy diciendo apagar el incendio. Eso es extinguir el incendio. Pero me refiero a que no me vaya a seguirse expandiendo el evento. Entonces, ese objetivo, ¿cómo lo cumplo? Cortando fluidos y energías peligrosas. Gases medicinales, flujo eléctrico, en fin. ¿Cuál es mi segundo objetivo inicial? Primero, sacar a personas. Sacar a personas. Evacuar las zonas inmediatas al riesgo. ¿Cómo lo hago? Activando el plan de evacuación. Listo, ya detuve energías peligrosas. Ya riesgo de explosión no hay. Ya el incendio no se nos va a propagar. Ya las personas se alejaron de ahí. ¿Cuál es mi objetivo? Extinguir el incendio. Cambió. Entonces ya este periodo de operaciones, que son unas horas, cambia. Entonces eso se tiene que ir dando de manera dinámica. Muy bien. Tiene que haber alcance de control. Es decir, yo como comandante de incidente, solo tengo una capacidad mental de coordinar una interacción efectiva con máximo 7 personas. Eso ya se ha determinado en diferentes escenarios. O sea, la información que se genera. El ejemplo más claro de esto, muchachos, es, por ejemplo, las fuerzas militares. Las fuerzas militares. ¿Quién es el comandante de la fuerza militar? Bueno, el primer comandante pues, es el presidente de la República, pero él delega en el ministro de Defensa. El ministro de Defensa no se habla con los 300 y pico de mil uniformados que pertenecen a las fuerzas militares. Él se habla con los comandantes de cada una de las fuerzas. Y ya. Luego ellos transmiten la información ahí para abajo, porque si no, no sería capaz. No sería capaz de llevar la trazabilidad de la información y bueno, todo ese tipo de cosas y comunicar lo que es debido. Bien, organización modular. Y ahorita vamos a ver qué es la organización modular. Tiene que ver con las áreas especializadas de operaciones, staff de comando, staff general. ¿Sí? Instalaciones y recursos. Entonces, instalaciones estandarizadas, con denominación precisa, con unas notaciones gráficas específicas para que cualquier persona de cualquier país llegue a cualquier lugar y diga, ah, ahí está el puesto de comando del incidente. Ah, las víctimas están en el área de concentración de víctimas porque allá vi el letrero. La zona de espera está allá. El área de campamentación, a eso se refiere básicamente. Manejo integral de los recursos. Muchachos, los recursos tienen que administrarse muy bien. Eso requiere una logística enorme para preservación, para alistamiento, para asignación, para recepción, para revisión, para manutención, para reemplazamiento, para darlo, bueno, inventarios, todo ese tipo de cosas. A veces uno tiene los recursos ahí, pero al no tenerlos administrados adecuadamente, no los ve y no los puede usar. Entonces, la lógica es esa, una administración adecuada de recursos. Muy bien, manejo de comunicaciones e información, comunicaciones integradas.
Tiene que haber control de la información, tiene que haber una fluidez de información, tiene que haber un medio de comunicación efectivo. Hoy por hoy sigue siendo los radios, el sistema de radiocomunicaciones. Es el que permite reunir una cantidad de personas simultáneamente una información en tiempo real. Manejo de información e inteligencia. Ojo con esto. No todo el mundo puede manejar la información porque no sabría qué hacer con ella o puede hacer un uso indebido de la información. El manejo de la información es sensible. No cualquier persona tiene la autorización para emitir una versión oficial, creíble. Por lo menos, fíjense en el Estado. ¿Qué pasó al comienzo de este gobierno? Cualquiera decía cualquier cosa, generaba un caos, una desinformación, que algunos exageraban también, bueno, generaba problemas, incertidumbre, un montón de falta de control, hasta que dijeron, no, espera. Solamente tal y tal dicen tal cosa. Lo que no digan ellos no tiene ningún tipo de validez. Es más, ponemos restricciones. Nadie que no sea el director médico, nadie que no sea la persona encargada de información pública está autorizada para. Nadie más. Es más, hay sanciones para los que lo hagan. Porque el problema es que cuando uno habla y dice cualquier cosa, sin medir lo que expresa, termina comprometiéndose, comprometiendo la instalación o la institución, mejor. Muy bien. Profesionalismo. Zapatero sus zapatos. El que sabe hacer algo, pues hágalo bien. Denle los medios. Cumpla su función de manera adecuada, de manera responsable, oportunamente, haciendo un uso adecuado debido a las cosas. ¿Listo? Ya. Démoslo así, esto ya. Muy bien. Eso ya lo hemos hablado de una u otra forma. Las funciones que hay que garantizar aquí, mando, ya lo hablamos. La planeación, muy bien. Las operaciones, obviamente, basadas en un plan, siguiendo o buscando unos objetivos, ajustándolas de manera constante. Obviamente con un soporte logístico importante, eso se necesita en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Cualquier empresa, cualquier proyecto, cualquier actividad que nosotros hagamos requiere una logística, atender una emergencia con mayor razón. Administración y finanzas. Una emergencia gasta dinero. Si no, hagamos cuentas. ¿Cuánto nos gastamos la última vez que un familiar nuestro se enfermó seriamente? Ahora, pues atender una emergencia donde hay múltiples víctimas y demás, pues obviamente con mayor razón genera la necesidad de una adecuada administración financiera y de recursos y demás. Seguridad, lo que yo les hablaba hace un momento, la información pública, lo acabé de explicar, y el tema del enlace, que es las entidades o la entidad dentro de la estructura del sistema de comando de incidentes que garantiza que hay un contacto y una comunicación con diferentes instituciones, agencias y organizaciones de la respuesta de manera adecuada, efectiva, eficiente, clara, en tiempo real. Bien, pero pasamos directamente a esto. La estructura del sistema de comando de incidentes siempre tiene que tener alguien que mande. Y eso se llama comandante del incidente. ¿Quién es el comandante del incidente? La persona o el grupo de personas que tienen la potestad de decidir, que tienen la capacidad técnica, el criterio, el liderazgo y todo el reconocimiento para ejercer esa función. Porque es un experto, porque tiene conocimiento de la situación específica, porque ese es su cargo dentro de la institución. Hay un oficial de seguridad. Dependiendo de la amenaza, si lo que tenemos es una emergencia biológica, ¿quién va a ser el oficial de seguridad? Pues nuestro experto en tema biológico, en epidemiología, en tema biosanitario y esas cosas. Bien, si la emergencia es de tipo social, pues una entidad de fuerza pública. Si es terrorismo, pues una entidad de control del terrorismo. Si es un incendio, ¿quién va a ejercer funciones de seguridad? Pues alguien que sepa de incendios, un bombero.
Bien, información pública, pues bueno, oficial de información pública del establecimiento. O en ese caso será el mismo director, el mismo gerente o el mismo representante legal quien lo ejerza. Enlace, bueno, habrá unas entidades que pueden ejercer esa función de enlace. Por ejemplo, se me ocurre en una emergencia el personal de vigilancia y seguridad privada o el personal, obviamente, que tiene los medios de comunicación, los radios, que los puede poner a disposición, los sabe operar. Y ponemos una persona que sepa manejar la información con las entidades a través de este medio logístico. Bien, todo esto que está acá arriba se llama staff de comando. Acá, todo esto que está acá abajo se llama staff general y tenemos un área con un líder, un jefe de planeación. Entonces, cuando la emergencia es compleja, se traen personas expertas para que ayuden a planear la respuesta a la emergencia. En operaciones confluyen todas las entidades que van a ejercer funciones respondedoras. Entonces hablamos brigada de RCP, brigada de trías, brigada de registro, brigada contra incendios, brigada ambiental, camillero, bueno, toda la gente que de una u otra manera ejerce funciones prácticas de atención de emergencia. En el área logística, bueno, quienes nos brindan el soporte en administración de recursos, instalación, prealistamiento, mantenimiento y todo lo que se necesita para operar toda esta estructura. Entonces el área de bodega, lavandería, en fin. Administración de finanzas, compras, recursos humanos. ¿Quién administra todo el tema administrativo, valga la redundancia? Muchachos, a grosso modo, eso es el sistema comando de incidentes. Nos falta ver ese tema y tratar de explicarlo con un ejemplo, con un caso ahí. Eso lo haremos el día lunes iniciando para ver finalmente lo que nos hace falta también, que es el tema de simulacros y simulaciones en el ámbito hospitalario y algunos temas complementarios. Muchachos, ¿preguntas hasta acá? Todo bien, profe, muchas gracias. Dios lo bendiga. Muy bien. ¿Aprendimos algo hoy, muchachos? ¿Nos llevamos algo nuevo hoy también? Mucho y muy interesante. Muy bien. Todos los temas excelentes, profe, todos los temas excelentes. Bueno, muchachos, discúlpenme ahí que sea como tan fresco al dirigirme a ustedes. Yo sé que, pues bueno, no se alcanzaba el tiempo para saber quiénes estábamos aquí, pero con mucho respeto los trato pues de muchachos. Muchísimas gracias, profe, sus enseñanzas fueron muy claras. Bueno, muchachos, muchas gracias por su tiempo. Descansen, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos ya recargados el lunes a las 5 de la tarde. Que estén muy bien. Gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Lunes carnaval, profe, lunes carnaval, Barranquilla. Ah, este man, no le digo que está de carnaval, estaba demorado. Que lo goce, compa. Gracias, profe. El lunes nos vemos. Y responsabilidad ante todo, profe, responsabilidad. Ojo, por favor, usted es parte de un equipo de respuesta. Así es, hasta luego, profe. Gracias. Que esté muy bien.